Como siempre, esto es una aproximación al problema. Cuando ustedes hagan las lecturas, les van a quedar mucho más claros los debates, van a tener lecturas complementarias como la de Carrasco sobre los linajes nobles, donde allí el autor se acerca a poder fundamentar con toda claridad por qué existe el linaje y la posibilidad de pensar en términos gentilicios, en términos clánicos al estamento Pili. Él sigue sosteniendo esta caracterización, mientras que esto no puede jugar en modo alguno en la clase social subordinada o más igual o más igualtín, como nosotros le llamamos. Del mismo modo, cuando vean un texto como el de Hicks, Frederick Hicks trata de comparar dentro del sector más igual a dos segmentos claramente diferenciados que vamos a trabajar puntualmente cuando veamos la organización económica, que son los mayeques por un lado y los calpuleques por otro. Los calpuleques, ustedes ya saben, son los más iguales que vivieron siempre en Calpulis, ¿sí? Esta institución prístina que va a dar lugar a otras después de la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco. Y por supuesto, todos estos temas son para nosotros problemas, y por eso no hacemos afirmaciones taxativas, tratamos de hacer una lectura siempre crítica de la bibliografía e incluso lo hemos hecho oportunamente también sobre algunas fuentes. Eso requiere otro tipo de trabajo y de tiempos. Y bueno, esto es hoy un primer acercamiento a pensar la sociedad en tiempos de la Escandra Toloyan, porque como siempre decimos, este recurso didáctico de pensar que en un momento hablamos de la economía, que en otro momento hablamos de la sociedad, que en otros momentos hablamos del nivel político, o desde ese lugar pensamos a la Escandra Toloyan, y por supuesto un aspecto que hemos priorizado desde el comienzo, que es la cosmovisión de estos pueblos, y que por supuesto va a tener una clase puntual donde vamos a trabajar el tema de la cosmovisión articulada con la política y el hecho sacrificial. Siempre es un intento de poder enfatizar ese aspecto en particular, pero en estas sociedades, a diferencia de las nuestras, es muy difícil decir acá está la economía, acá está la sociedad, o el análisis de lo social. Acá podemos enfáticamente aislar el nivel político como nivel analítico, y en el mismo sentido pensar lo sagrado, lo cosmogónico, también totalmente como un compartimento aislado. El entramado de todos estos aspectos en las sociedades que nosotros vamos a ir viendo y las que ya hemos visto junto a ustedes es muy imbricado. Solamente decimos, hoy hablamos de la sociedad mexica en tiempos de la Escandra Toloyan, porque hemos enfatizado algunas cuestiones, pero ustedes han visto cómo decimos, bueno, esto va a quedar mucho más claro cuando veamos la organización de la producción y de la circulación, del mismo modo que hemos recurrido a pensar cómo desde lo mítico, cuando hablamos del vínculo entre esta figura de hombre-dios y el estamento o la clase social Pili, buscaba en esa figura de Quetzalcóatl su vínculo sagrado y legitimador, en tanto articular a través de la toltequidad
una herencia legítima que reforzara ese papel de eximio guerrero y de feroz rival que encarnaba los chichimeca, para que estas dos herencias en conjunto hicieran de los mexicas este pueblo legítimamente elegido para mantener el orden cósmico. Entonces, esto que es muy difícil de poner en juego en esta virtualidad de nuestros encuentros, es uno de los grandes desafíos que cursada tras cursada ponemos a consideración de nuestros y nuestras estudiantes cada vez que intentamos enfatizar un aspecto, pero poder ver que es inasible e inexplicable si no tenemos en cuenta esa interrelación y ese entramado al que estamos haciendo referencia. Por lo tanto, muchos de los aspectos que hoy fueron planteados, pero dejados a consideración de poder repensarlo con mayor profundidad o de entender algunas cuestiones que simplemente pusimos en un conocimiento meramente informativo, van a ser tal vez mejor entendidos por todos y todas ustedes cuando avancemos en la clase próxima a pensar cómo los medios de producción, el vínculo con esos medios de producción y cómo juega el trabajo por tiempo y como tributo, esa noción de tecuitl que vamos a trabajar la clase que viene, pone en claro esta interrelación entre las dos clases sociales que hoy centralmente intentamos acercarnos y a plantear las características centrales. De todos modos, ya hemos dado lugar a pensar cómo hay algunas actividades, como la de los mercaderes especializados, que pone a este sector en un lugar intermedio entre ambas clases sociales, porque por no tener linaje jamás podrán ser considerados ni pretender ser vistos como pilis, pero sin lugar a dudas tampoco son más iguales, en tanto su actividad especializada los pone en un lugar de cierta preponderancia, de cierto privilegio, e incluso vamos a ver cómo en algún momento la acumulación posible de riqueza, un concepto que es también extrapolado de otra realidad, pero que a veces usamos de modo didáctico, lo pone en una situación de rivalidad frente al linaje pili. Esto es tema de nuestra próxima clase y allí espero poder poner en consideración de ustedes más elementos para poder avanzar en esta caracterización de la organización socioeconómica en tiempos de la escantratología. Como siempre, al final de la clase, mi saludo, mi pedido. Estamos ya con cierta flexibilidad dentro del aislamiento preventivo y obligatorio, pero la situación debe ser ponderada. Estamos viviendo, por así decirlo, una situación diferencial como provincia respecto de otras situaciones dentro del país, pero en modo alguno debemos relajarnos totalmente. Vienen tiempos de bajas temperaturas y debemos seguir cuidándonos. Tengo mucha expectativa con que tras el receso invernal podamos encontrarnos
y tal vez allí poder concretar consultas más cercanas, más certeras. De todos modos, vamos a habilitar una semana de consulta cuando terminemos el área mesoamericana. Ya vamos a ver por qué medio podamos garantizar que nos hagan llegar a grandes rasgos algunas de sus dudas, porque sabemos los tiempos de ustedes y cómo pueden haber ido avanzando con parte de las lecturas, que no podemos exigir que en esa semana puedan saciar todas las preguntas, porque en muchos casos tal vez no las tengan siquiera, pero es una semana que vamos a habilitar antes de comenzar con el tratamiento del área andina para poder garantizar al menos que terminen de hacer las lecturas correspondientes a esta primera parte del programa. Nos veremos prontamente para poder terminar con esta caracterización de la sociedad mexica en tiempos de la Tanatología. Les pido que se sigan cuidando y que cuiden también de todos sus afectos. Hasta pronto.